Ese es. Ese es el propósito. Y si yo soy maestro de Biblia, y si yo soy pastor, y si yo soy evangelista, es cuidado con las palabras. Que la palabra de Dios esté en mí. Que pueda pronunciar las palabras de Dios. ¿Para qué? ¿Y cuáles son estas palabras de salvación? Lo vimos en Gálatas 3:1. Presentar a Cristo como el crucificado. Aquel que ha limpiado todo nuestro pecado. Y el apóstol Pablo se dedica a todo eso, por cierto. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, este es el apóstol Pedro. Aquí regresamos al apóstol Pedro cuando ya estaba con Cornelio. Con Cornelio, toda su familia y con todos sus conocidos. Versículo 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Vean que, de acuerdo con la narración del apóstol Pedro, dice, cuando comencé a hablar. El apóstol Pedro empezó a dar tal vez las introducciones, presentándose como mensajero de Cristo, mensajero del Evangelio, en realidad no lo sé, pero él dice, cuando comencé a hablar, inmediatamente cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿A qué principio se refiere? Sería el Pentecostés. Se refiere al día de Pentecostés, y es por eso que en el conocimiento de la iglesia, este es el principio, o este es el momento cuando se abre la puerta a los gentiles, a la iglesia. La conversión de Cornelio, toda su familia y todos sus conocidos. Como sobre nosotros al principio, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, vean, esta es la conclusión a la cual llega el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan que toda esta plática la tiene el apóstol Pedro con los hermanos judíos, o de la circuncisión, así se le llama así, acá, de la circuncisión, que estaban molestos porque Pedro estuviera tratando a estos gentiles inmundos, malvados, y por eso es que el apóstol Pedro les contó desde la visión, les está haciendo entender, ya debemos dejar, y obviamente lo que quería el Señor Jesús, debemos dejar de ver a estos gentiles como personas inmundas, incircuncisas o personas a las cuales tenemos que evitar. Dios ya los ha purificado. Lo que Dios limpió, versículo 9, y estas son palabras del Señor. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 9. Entonces, la conclusión del apóstol Pedro a estos hermanos que estaban discutiendo con él, debatiendo con él, molestos con él, está en el versículo 17, dice, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes callaron? Aquellos que estaban molestos. Callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esa conclusión es muy importante. También tendrían que subrayarla. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No sé cuál era la idea de estos hombres, no sé cuál era la idea de estos de la circuncisión que menciona aquí Lucas, no sé. Si ellos pensaban primero había que convertir a todos los judíos y predicarle a todos los judíos y después a los gentiles, o si definitivamente a los gentiles no había que predicarles, aunque de acuerdo con cómo estaban discutiendo con el apóstol Pedro, según parece, ellos seguían en su religión judaizante y lo que ellos querían era definitivamente seguir lejos de los gentiles, alejarlos de ellos mantenerse lejos. Pero la conclusión del Señor es bastante clara, utilizando al apóstol Pedro, utilizando la visión, utilizando a Cornelio, utilizando toda la conversión de Cornelio y de su familia, precisamente para dar esta conclusión muy importante. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hay algunos hermanos que dicen, aún ahora,
Dicen, bueno, y la señal de la conversión es que uno hable en lenguas. No, no es la señal. En este momento fue una situación particular. Y es una situación muy importante porque el Espíritu Santo está abriendo la puerta de la iglesia a los gentiles, sin necesidad de circuncidarse, sin necesidad de obedecer alguna otra ley, sin necesidad de obedecer ninguna tradición. No hace falta ninguna obra para ser salvo. Acuérdense que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, es decir, es parte de nuestra herencia. Y de hecho es la garantía de nuestra herencia. Por eso el apóstol Pablo le llama así las arras. Las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo, es la garantía de nuestra herencia. Entonces, Dios ya nos heredó. ¿Por qué necesito circuncidarme o guardar alguna ley o guardar alguna cosa, cualquier cosa, precisamente para poder ser salvo? Por ejemplo, si el Señor ya me heredó para la vida eterna. Garantía de eso es el Espíritu Santo. Esa es la garantía. Él es la garantía. Entonces, al recibir el Espíritu Santo quiere decir que una persona ya quedó sellada para la vida eterna, pasarla con el Señor. Y el Espíritu Santo es la garantía de que más adelante recibirá todavía mayor bendición. ¿Cuál es esa bendición o herencia? Esa herencia es ser coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, aunque dice el apóstol Pablo, de hecho, si es que padecemos juntamente con Él. Eso lo dice en Romanos. No lo vamos a ver ahora porque a su tiempo vamos a ver Romanos. Pero el hecho de que nosotros vamos a recibir toda esa herencia, vamos a ser coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, sí, pero la garantía de todo eso es el Espíritu Santo en nosotros. Ya. Entonces, imagínense lo que Dios está diciendo. Dios nos está diciendo no tienen que hacer absolutamente nada, lo único que tienen que hacer es oír el Evangelio y creer. Entonces yo les pongo el sello, pero este sello es el principio de su herencia y es la garantía de su herencia. Ya ustedes están heredados, ya ustedes están heredadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obligación tenemos que cumplir? ¿Qué buenas obras tenemos que hacer? Nada. La gran comisión que nos ha dado el Señor Jesucristo no es para salvación, es para padecer juntamente con Cristo. Si nosotros no predicamos el Evangelio, no vamos a padecer juntamente con Cristo. Lo más seguro es que si nosotros no predicamos el Evangelio, nos va a ir muy bien. Vamos a estar tranquilos, vamos a tener una gran vida. No nos va a pasar absolutamente nada. Pero si usted predica el Evangelio, le va a ir mal. Va a tener conflictos. El diablo es su enemigo. Y no solamente que el diablo odia a todos los creyentes, sí, los odia, nos odia a todos, pero todavía odia con más ganas, con más odio, con más desprecio. Odia a todos los que predican el Evangelio. Entonces esa es la razón por la cual dice el apóstol Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, pero ¿cómo vamos a padecer juntamente con Cristo? ¿Cómo podemos padecer juntamente con Cristo? Es que podemos padecer juntamente con Cristo solamente si cumplimos la misión de Cristo y padecemos los padecimientos que a Cristo le faltaban, que por cierto esa es una expresión que usa el apóstol Pablo en Colosenses. Lo que falta de los padecimientos de Cristo Jesús. ¿A qué se refiere eso? Es por la misión de Cristo, la encomienda de Cristo, el evangelio que tenía que predicar. El apóstol Pablo no sufrió porque fuera muy bueno. El apóstol Pablo no sufrió porque fuera muy inteligente. El apóstol Pablo sufrió por predicar a Jesucristo y a este crucificado, que son las palabras que usa el apóstol Pablo. Por eso sufrió. Entonces, si usted quiere tener una vida buena en este mundo, no predique, no enseñe. Pero gente se va a condenar. Gente se va a ir al infierno.
si quiere vivir igual, como un humano cualquiera. Pero para seguir el camino de Cristo y para predicar el evangelio de Cristo, por cierto, hay que vivir la vida de Cristo. Hay que ser semejante a Él. Hay que dejar este mundo. Hay que dejar las cosas de este mundo y ser semejante a Él. Como Él dice, tome su cruz cada día y sígame. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Hemos terminado el pasaje de Hechos, que es el evento de la conversión de Cornelio. No sé si tienen preguntas hasta acá. No. Hay un pasaje muy importante que sí quiero que veamos. Y nos va a dar mucha luz con respecto a todo esto. Y qué era lo que pensaban los judíos. Y por cierto, qué era lo que pensaban los creyentes en la iglesia primitiva. Es Joel, el profeta, libro del profeta Joel, capítulo 2. Y de hecho contesta muchas preguntas. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo ahora? Joel capítulo 2. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, así. Daniel, Oseas. ¿Si encuentran Daniel? Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Es que es de los que tiene, solo 3, creo, solo 3 capítulos. Así que se confunde. Son los profetas menores. Bueno, ese sí se le puede llamar a aquel que profetizó sobre la venida del Espíritu Santo. Sobre la iglesia no lo sé, pero bueno, yo diría, si quieren llámeles profetas menores, pero porque tienen nada más, escribieron poquito. Pero en realidad no los llamen menores como si fueran insignificantes, porque no lo son, para nada. Oseas es un profeta muy bueno y muy importante. Joel, entonces es quien profetiza la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y este es un pasaje bien importante. Este pasaje lo conocían muy bien los apóstoles, lo conocían muy bien los judíos, lo conocían muy bien los de la circuncisión. Pues obviamente quienes no lo conocían son los gentiles. Perdón. 28, no sé si les dije, versículo 28. Joel 2, 28. Vamos a leerlo hasta el 32. Joel 2, 28 al 32. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si se dan cuenta, hay muchas concordancias ahí, Mateo, Marcos, Lucas y Apocalipsis. Y dice versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. También aquí hay concordancias, Hechos 2 y también de Romanos, por cierto. Bien. No sé si se dieron cuenta, si le pusieron atención a todos los versículos, pero habla básicamente de todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Básicamente es un resumen del Nuevo Testamento. Habla del Espíritu Santo, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, la cual es definitiva, habla del juicio final, habla de la conversión. Y que la conversión no vendrá por obedecer la ley, o por obedecer leyes, o por cumplir ritos. ¿Por qué viene la salvación? Versículo 32, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y aquí, por cierto, no es Jehová para decir que los testigos de Jehová, bueno, hay que creer en Jehová. Jehová es un nombre que los
hebreos compusieron para utilizarlo en sus lecturas, obviamente, en sus lecturas y en su enseñanza de las escrituras, para no estar pronunciando el nombre Yahvé. Jehová no es un nombre con el cual Dios se identificó. Eso es importante. Es un nombre compuesto, utilizado para no estar profanando el nombre de Dios, pensaban los hebreos. Pensaban los hebreos. Como vemos, ellos tenían una situación con la inmundicia de animales, tenían una situación con la inmundicia de los gentiles, y por eso pensaban que tenían mucha... De hecho, ellos mismos pensaban que eran inmundos, ¿no? Que pronunciar el nombre de Dios era una situación inmunda, incluso para ellos. Por eso compusieron el nombre de Jehová. Es un nombre compuesto. No es un nombre malo, es un nombre compuesto. Es un nombre que no identifica a Dios. Dios se identificó como Yahvé. Aún así, lo estoy pronunciando mal. Lo estoy pronunciando utilizando una Y nada más. Pero no sabemos ni siquiera cómo se pronunciaba el nombre de Dios. ¿Cómo Dios se lo enseñó a Moisés? No lo sabemos. Y de hecho no debería preocuparnos. No debemos preocuparnos por eso. El Señor se reveló a través de su Hijo Jesucristo y tampoco hace falta llamarle Yeshua, Yehushua o cualquier cosa así. Creo que más es falta de fe, ¿no? Si decimos Jesús, el Señor entiende. El Señor entiende perfectamente. No necesitamos estarle cambiando nombres, porque así es como lo hacían los hebreos y entonces así es como tiene que llamar. El Señor entiende. El Señor entiende y no necesita que le cambiemos su nombre. Entonces, cuando dice aquí Jehová, pues se refiere al nombre del Señor. ¿Y cómo es importante? El que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. No por obras, sino el que invocare el nombre del Señor. Por eso, de hecho, lo usan en Romanos 10. ¿Se acuerdan? Romanos 10 es muy importante para el evangelismo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La profesión de fe. Aquí Joel está literalmente profetizando sobre la profesión de fe que todos nosotros hacemos cuando venimos a Cristo Jesús. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Está hablando de la salvación a través del Mesías. Está hablando del momento de la salvación y nosotros entendemos que es a través de la crucifixión de Cristo. Vean que obviamente la escritura no se da a confundir, no es así, pero las interpretaciones dan problemas. El interpretar da problemas porque aquí no vemos ni siquiera un orden en lo sucedido. Primero murió el Señor Jesucristo. Primero Él fue levantado, tal como dice capítulo 3 de Juan. Si yo soy levantado así como Moisés levantó la serpiente, yo atraeré a todos a mí mismo. Entonces, para la salvación. Habrá entonces salvación en el monte de Sión, dice, y en Jerusalén. Está hablando de la crucifixión de Cristo Jesús que va a ser, pero lo habla al final. Lo habla al final. Al principio, ¿con qué empieza? Con la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo vino después de la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Y después de qué habla? De los tiempos finales. Habla de los tiempos finales. Versículo 30 al 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí está hablando del final de los tiempos. En esos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 versículos. El resumen de todo el Evangelio. Ahí está. Y de hecho está desordenado, por así decirlo, no porque el Espíritu Santo lo haya desordenado, sino fue la forma profética que lo hizo y se lo dio al profeta para que lo escribiera. Y eso mismo da conflictos. En eso mismo da ciertos conflictos. No porque obviamente esté mal, sino porque ahora nosotros sabemos, por medio de la historia, que el primer versículo tendría que ser el 32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual él habrá llamado. Los siguientes serían 26, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y vean cómo dice, cómo termina el versículo 30 y 31.
con el final de los tiempos. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día espantoso de Jehová. Ese es el orden por el cual nosotros vemos el Nuevo Testamento, ¿no? No quiero decir obviamente que aquí hay una confusión ni nada, sino que esta misma interpretación da conflictos, y cuando tratamos la escatología, que la escatología ya es ver el final de los tiempos, se da conflictos porque la profecía precisamente habla de lo mismo. Ahora, no nos vamos a complicar tanto en los órdenes y en todo eso, solamente quiero señalar que el profeta menciona que viene el Espíritu Santo y daré, y casi como que fueron inmediato, versículo 30 y 31, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para los creyentes del primer siglo, ellos entendieron que al recibir el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo caía sobre las personas que tenían fe, pues ¿qué venía después? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué era lo que decía la Escritura? Versículo 30 y 31. Daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esa es la razón por la cual los creyentes, incluso los apóstoles, le preguntaron al Señor: ¿vas a restaurar el reino? Ya viene el fin de todas las cosas. Esa es la razón por la cual los apóstoles murieron pensando que el Señor Jesucristo ya venía, por la profecía. Nosotros sabemos, por el orden, por la historia de la iglesia y la historia en general, que entre el versículo 29 y el versículo 30 llevamos ya más de 2000 años. Y todavía seguimos contando, todavía hace falta. Así es la profecía, por cierto, y este es como un paréntesis. Así es la profecía, verdaderamente. Hay muchos paréntesis, y a veces esos paréntesis pueden ser de un siglo o de miles de años. Ahorita ya llevamos 2000, más de 2000 años. Por eso el Señor les dice a los apóstoles: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre en su sola voluntad ha dispuesto. No se preocupen. Capítulo 1 de Hechos. No se preocupen por eso. ¿Qué hubiera pasado si el Señor les dice: miren, tienen más de 2000 años antes que venga? ¿Mm? Esa puede ser la razón por la cual la profecía fue establecida de esta manera, precisamente. Para que los creyentes, para que los convertidos de aquel primer siglo entendieran que la venida del Señor era inminente. Era ya iba a pasar. Por eso tenemos que predicar y tenemos que predicar y tenemos que predicar. Que por cierto, eso es algo que se ha perdido. Ya los creyentes ya no se preocupan por la venida de Cristo. O lo asocian a, bueno, como viene Cristo, entonces dejo de trabajar. O piensan que algo así hay que asociarlo. Y no, el apóstol Pablo por eso escribe a los tesalonicenses: la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, es inminente, pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando y viviendo y conviviendo. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar para Él, porque no sabemos en qué momento, en qué instante viene Él. No sabemos. No sabemos cuándo Él nos va a encontrar, pero sí sabemos que cuando Él nos encuentre, nos va a pedir cuentas de cómo estamos. Pero esa era la convicción de los primeros creyentes. Es muy importante. Es una pieza muy importante, porque también eso influenció a muchos creyentes e influenció muchas cartas y muchos escritos. Les acabo de decir uno nada más: los tesalonicenses. Las dos cartas a los tesalonicenses están muy influenciadas precisamente por esto, por esta situación. ¿Vino ya el Espíritu Santo? Bueno, entonces lo que queda es la venida inminente del Señor Jesucristo, tal como dice aquí la profecía de Joel. ¿Ya? Eso es algo bien importante para entender a los creyentes de aquel entonces. ¿Y por qué viene el Espíritu Santo? Aquí aparece Joel, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de que viene la gloria de Dios?
el Espíritu Santo. Veamos versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La promesa del Espíritu Santo. Ahora regresamos a Gálatas. Gálatas 3. Entonces tenemos esta profecía tan importante que es la única que deja Dios acerca de la gente. Dios profetiza muchas veces acerca del Mesías, acerca de su siervo, acerca del siervo sufriente. Profetiza muchas veces, profetiza algunas veces acerca del nuevo pacto y por supuesto tenemos la profecía de David acerca del reino sempiterno, del reino eterno que venía a cumplirse solamente en Cristo Jesús. Pero la profecía a las personas, la profecía a sus siervos, como dice, lo acabamos de leer en Joel, la profecía a sus siervos, el sello de todas estas cosas cumplidas, es el Espíritu Santo. Es por eso que cuando vimos en Hechos, el último versículo que vimos, como los hombres estos se quedaron callados, estos de la circuncisión se quedaron callados y glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios, ¿por qué? Porque le dieron el sello, Dios le dio el sello, mejor dicho, Dios le dio el sello del Espíritu Santo, el cual estaba profetizado por aquellos profetas grandes, ¿no? El que acabamos de leer, Joel. Era una profecía muy conocida, muy entendida por todos los judíos. No sé si aún en este tiempo. No sé qué dirán ellos sobre el Espíritu Santo, pero ellos no han recibido el Espíritu Santo. No buscan recibir el Espíritu Santo. Siguen buscando las obras. Es un dilema bien importante. Es una situación bastante complicada. Porque incluso ahora se da a entender que la salvación es, que el ser convertido, mejor dicho, ser creyente es recibir la salvación. Y es cierto, sí, es recibir la salvación. Pero tiene su orden y tiene su propósito y tiene su definición exacta, dada por los apóstoles. Primero, conocer a Cristo Jesús. Y gracias a conocer a Cristo Jesús o haber escuchado a Cristo Jesús y creer, uno recibe el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios dada a su pueblo, aquellos a los cuales Dios les da la entrada, les permite estar adentro de su pueblo. Entonces era una situación bastante complicada. Era una situación bastante fuerte. Veamos, solamente quería recalcar ese versículo 29 de Joel. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Imagínense este versículo en la situación de Cornelio cuando Pedro les está hablando a estos de la circuncisión. ¿Qué les está diciendo este versículo? ¿Qué les está diciendo Dios a estos judíos, a estos creyentes que estaban disputando con Pedro? Estos son gentiles, estos son sucios, estas son personas inmundas. Pero vean este versículo y este versículo. Por darles el Espíritu Santo a Cornelio, a su familia y a todos los creyentes que estaban ahí, les estaba diciendo Dios, estos también son mis siervos. Ustedes son mis siervos, ustedes han recibido el Espíritu Santo, sí, pero estos también. Entonces desde ahí, no los llamen inmundos, no los llamen sucios, yo los he purificado. Y no necesitan hacer absolutamente nada. Aquel que invocar el nombre del Señor, vean la profecía de Joel, eso es lo que les está apuntando. Vean la profecía de Joel. Aquel que invocar el nombre del Señor, ese es salvo. Ese será salvo. ¿Y cuál es el sello de eso? Yo le voy a dar mi espíritu. Desde la profecía de Joel ya estaba. Desde ese entonces. Y aún los judíos de hoy no lo entienden. Y de hecho nadie lo entiende. Las personas de sus religiones se mantienen en sus religiones y son felices en sus religiones, precisamente entendiendo que si hacen esto van a ser salvos, si hacen aquello van a ser salvos. El medio de Dios es escuchar el Evangelio de Cristo Jesús, que le sea presentado Cristo Jesús como verdaderamente crucificado, como verdaderamente hombre, como verdaderamente Dios, y que en Él
hay genuina salvación en su nombre. También lo menciona el apóstol Pedro, en su nombre. Si creo, si invoco el nombre de Dios, si invoco al Señor como mi Salvador, entonces recibo el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo ya recibo la garantía de mi herencia segura, absoluta. Vean que no tenemos la seguridad de la salvación por haber creído, tenemos la seguridad de la salvación, recalco seguridad, por tener el Espíritu Santo, por recibir el Espíritu Santo. Y si recibo el Espíritu Santo, entonces ya es el principio de mi herencia y mi garantía de mi herencia. Dios me va a heredar. ¿Y qué quiere decir que me va a heredar? Si me ha heredado es porque me ha recibido como hijo, o sea, me ha adoptado. Ya. No necesito hacer ninguna obra. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los pobres Gálatas, con insultos, ¿no? Un poco con insultos, le está diciendo necios, le está diciendo insensatos. De hecho, hay otras versiones que dicen tontos. Es como que Pablo le está diciendo tontos, ustedes son tontos. Porque ya recibieron el Espíritu Santo y ustedes están cambiando la promesa del Espíritu Santo y la gloria del Evangelio para regresar a las tradiciones y a las actitudes de antes. Sí, es una insensatez. Es una insensatez porque la promesa que Dios preparó, dándola a través de sus profetas, toda esta promesa gloriosa y maravillosa, lo cual nos indica no simplemente la salvación, sino que ya recibimos la herencia de Dios. Ya la tenemos. Al recibir el Espíritu Santo ya tenemos la garantía. Por lo tanto, yo no tengo por qué seguir dudando si Dios ya me ha heredado. Si Dios ya me está llamando su hijo, Dios ya me ha recibido, ya me ha adoptado adentro de su pueblo. Soy parte de su pueblo. No tengo por qué dudar más. No tengo por qué desconfiar. Ya todo ha sido cumplido. De hecho, es a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando está padeciendo en la cruz. Ya todo está cumplido, ya todo está satisfecho, ya todo está realizado. Y el plan de Dios no era simplemente salvarnos, no era simplemente rescatarnos, aunque era una obra y es una obra portentosa. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios, la salvación que Dios nos ha dado es inmediatamente heredarnos a todos. Heredarnos a todos.